Primero aprendemos a elevar nuestra vibración, a alinearnos con la frecuencia correcta de nuestra alma, a cuidar nuestra energía y después le enseñamos a los demás a hacer lo mismo con su propia energía. De eso se trata la vida para mí. Muy buenas, soy Cami Bacaluso, alias Cam. Te doy la bienvenida a este podcast llamado Mi Camino del Héroe. Hoy quería compartirles un poco de cómo fue mi camino de entrar en este mundo, de empezar a elevar mi vibración, empezar a cuidar mi energía de manera consciente, empezar a darme cuenta qué cosas me hacían bien y qué no. Va de la mano con el despertar espiritual, como ya he hablado en otros capítulos. Pero bueno, hoy lo voy a enfocar desde esta mirada, ¿no? Que para mí todo este camino fue empezar a darme cuenta que la vida es un juego donde tenemos que ir hacia adentro, buscar y encontrar nuestra autenticidad, qué es lo que nos hace bien, y desde ese lugar nosotros poder tomar acción, decidir, elegir las cosas que queremos para nuestra vida, porque si no lo hacemos nosotros, el entorno lo hace por nosotros, ¿no? Si yo no tomo las decisiones, las va a tomar alguien más por mí, y ahí es cuando todo se desbalancea, porque si hay alguien más tomando las decisiones por mí es porque no son tus decisiones. Bueno, valga la redundancia. Pero todo este camino de empezar a elevar la frecuencia de uno, de esto se trata, de darnos cuenta qué son las cosas que nos hacen bien y saber elegir, y también entender que primero darnos cuenta que estamos eligiendo cosas que muchas veces no nos hacen bien, que los hacemos desde un lugar de supervivencia, pero que no es lo que queremos, como por ejemplo estar en trabajos porque necesitamos la plata, pero no es lo que queremos hacer, o sentirnos vacíos, o estar en parejas o vínculos que no nos nutren, que nos bajan la energía, pero es que no nos damos cuenta a veces que eso sucede, que te juntás con alguien y quedás desmotivado, quedás triste y no te das cuenta de cómo la energía de esa persona te afectó. Cuando empezás a tomar conciencia de tu propia energía, de las cosas que te hacen bien, cuando te juntás con alguien que te das cuenta que no vibra en tu frecuencia, o que tiene algo que te drena o que te hace mal, es muy notorio ese contraste en cómo me sentía tan bien, me junté con esta persona y ahora no me siento bien. Esta persona me transmitió algo. Eso es lo que empezás a notar cuando pones el foco en tu energía y empezás a cuidarla de manera holística, desde todos los aspectos. No solo desde el cuerpo físico, desde el cuidado mental, desde cuidar tus pensamientos, desde empezar a elegir el entorno que querés. Y algo que me pasó a mí en esta experiencia, sobre todo, por ejemplo, con las personas, cuando me di cuenta que empecé a ser mucho más selectiva con las personas con las que me rodeaba. Sobre todo me daba cuenta que cómo me juntaba con personas tal vez por costumbre, y darme cuenta que ya no quería estar ahí, que los compromisos, ¿no? Y empezar a conocer los límites de uno y hasta dónde querés llegar con tal persona, y poder decir que no, y también no hacerte cargo si del otro lado se ofenden, porque también cuando uno empieza a hacer estos cambios de cuidar tu energía y te das cuenta que te juntabas con alguien siempre que resultó ser alguien tóxico para vos, tóxico porque tal vez era una persona que se quejaba mucho o que no te colaboraba en este proceso, entonces necesitas empezar a poner distancia y límites. Y también cuando eso sucede del otro lado va a haber obviamente una resistencia, un rechazo, entonces también aprender a lidiar con eso, todo un proceso. Y bueno, como quería contar, digamos, cómo en general cuando estamos atravesando este proceso de limpieza, de limpiar todo lo que no nos suma y quedarnos con lo que sí suma, que es parte de limpiar este canal que somos, que siempre menciono,
cuando entendí esto del canal para mí fue increíble, por eso lo menciono todo el tiempo. Parte de esta limpieza para elevar nuestra vibración y empezar a poder canalizar esta creatividad divina y ponernos al servicio y demás. Bueno, uno por lo general atraviesa un proceso como ermitaño. El proceso ermitaño es el arquetipo de que uno está en un momento introspectivo, ¿no? Que se encierra como en una cueva a mutar, a generar un cambio profundo, y hablaba mucho de un momento de soledad, donde te encerrás para producir este cambio. Y claro, cuando uno entra en este mood de que, bueno, ya no querés ver a nadie, medio que, viste, uno pasa por los extremos para aprender algo. Si estabas muy para afuera, te metes para adentro, te das cuenta todo lo tóxico que te rodeaba. Entonces, cuando empezás a encontrar el beneficio y empezaste a darte cuenta que qué cosas te hacían mal y que ya no las elegís y que querés solo lo bueno, te pones súper selectivo con las personas, súper selectivo con los lugares a los que querés asistir, con los eventos, con las actividades de las que querés participar. Y claro, uno se empieza a encerrar y puede pasar que uno diga, no, bueno, basta, no quiero ver a nadie, quiero irme al medio del monte, a los Himalayas, a ser un monje, ¿no? A veces uno se pasa y se va a ese extremo. Y quería hablar de este equilibrio que yo siento que atravesé. No sé si me ha pasado de aislarme mucho, porque para mí el aislamiento siempre, o sea, fuertemente a mí me hace mal, me doy cuenta que no es sano, pero que sí es necesario cuando estamos atravesando un momento así de limpieza. Es necesario pasar por un momento ermitaño para limpiarnos, como para cambiar de piel, para meternos en esa cueva y poder hacer nuestra transformación, nuestro proceso, pero después es necesario volver a salir al mundo. Ya no salís igual, salís obviamente con nuevas creencias, con una nueva selectividad, ya no vas a asistir a los mismos lugares que asistías antes, pero no se trata de uno, bueno, quedarse encerrado en esa cueva, y porque por ahí uno encuentra el confort, ¿no? Sobre todo si te haces adicto como a pasar tiempo con uno. Las personas que somos muy introspectivas, al menos yo, puedo estar mucho tiempo conmigo, pero bueno, igual yo necesito de la gente, eso me doy cuenta. Necesito este intercambio. Y cómo se trata, digamos, esto que decía, de elevar nuestra vibración, y una vez que ya aprendemos a sostener esa vibración, tenemos que volver a salir al mundo, y ese salir al mundo es obviamente ponernos otra vez en riesgo a que aparezcan situaciones que nos pueden volver a bajar la vibración, ya sea porque aparezcan personas, trabajos, eventos o cosas que nos desafíen porque en el pasado tal vez era nuestro punto débil, entonces pudimos alejarnos de eso, y que venga de vuelta ahí como una prueba del universo diciendo, a ver cómo mejoraste esto, a ver qué pasa con esto. O este famoso miedo de cuando, bueno, salías con alguien y te rompieron el corazón y ya no querés salir con nadie más. Es como, no podés cerrar tu corazón para siempre. Como que hay un duelo ahí que hay que atravesar y tenés que volver a abrirte. Un poco ese proceso, ¿no? Es del que hablo. Porque ahí es donde sucede la vida, justamente. Es donde si aprendimos cosas buenas, la vida, el cuerpo mismo pide dar eso, devolver eso que se te dio, ese aprendizaje que incorporaste. Entendiste cómo cuidar tu energía, qué hacer para elevar tu vibración, lo tenés que compartir con el mundo. Y ese es el servicio, esa misión, esa vocación que suelen hacer en las personas. Eso que con lo que vos, digamos, te enfrentaste en tu crisis, en tu transformación, una vez que lo superaste, salís a compartirlo con el mundo, y salís al mundo entero, sabiendo que va a estar lleno de todo tipo de vibraciones, y el desafío está ahí en vos mantenerte en tu eje, en eso que aprendiste, en ese cuidado, y ese es el desafío, ¿no? Poder cuidar, digamos, ese equilibrio. Pero si nos quedamos encerrados en esa cueva, es como que, bueno, a mí se me apaga la vitalidad, se me apaga la energía, necesito poder salir. Se termina convirtiendo en una zona de confort. Entonces también
parte de mi proceso fue aprender a aceptar esos momentos cueva, esos momentos donde necesitaba como regenerarme y gestar, y que a veces el encierro me ahogaba, pero sabía que los tiempos de Dios, del universo, eran perfectos, y decía, bueno, yo tengo que estar en este momento ahora, está siendo muy positivo, a veces me ahoga, pero ya voy a volver a salir, y ponerme como, porque para mí salir es como salir de la zona de confort y a la vez expandirme. Ahí es donde está la expansión, conectar como con una energía vital, donde es un proceso de retroalimentación enorme y crecimiento. Para mí, por ejemplo, el último trabajo que tuve, que era un trabajo con mucha gente, fue un crecimiento enorme a nivel vincular, porque para mí ese trabajo, que era como salir al mundo, ¿no? Esto de que hablo, bueno, yo necesitaba salir y compartirme y tener un feedback, un espejo. Yo aprendo mucho a través de la gente, soy muy observadora de los comportamientos, los patrones, y estar en un trabajo así lleno de personas me desafiaba constantemente. Tener que ir todos los días, no enfrentarme con mis estados de ánimo en un lugar así y con diferentes tipos de personalidades, y aprender a poner límites. Eso fue un gran aprendizaje para mí. Y me encantó haber pasado por ese trabajo, porque me dejó un montón de enseñanzas de la vida misma. Más allá, o sea, para mí ese trabajo, lo que yo hacía era una boludez, para mí era algo súper fácil. No le veía mucho el sentido, pero lo que yo me llevo de ese trabajo fue el crecimiento que tuve a nivel persona, digamos, con la gente y demás. Y bueno, yéndonos un poco al yoga y esto de que se busca todo el tiempo de la meditación, y que cuanto menos hables y más solo y aislado estés en el medio de los Himalayas y que no querés ver gente. Y para mí no se trata la vida de eso, de estar siempre en ese estado aislado, encerrado. Al contrario, tenés que salir al mundo a compartir lo que ese estado te brinda. Es un equilibrio, ¿no? Poder conectar con tu paz, tu silencio, tu soledad, tu introspección, y después poder compartirlo al mundo. Y ahí, cuando salimos al mundo, también nos descubrimos, porque también está el desafío o la forma en la que nosotros decidimos mostrar o compartir eso que aprendimos, esa forma que aprendimos a elevar nuestra vibración y a mantenernos en una frecuencia alineada a nuestra alma. Esto que hay gente que lo hace a través de la actividad física, alguien que encontró que en su camino fue algo fundamental, o a través de, bueno, lo emocional, ¿no? Compartir como pensamiento positivo, o bueno, de las distintas profesiones, de las distintas formas en las que encarna, digamos, cada uno los aprendizajes de la vida. Yo descubrí que mejoré un montón mi vibración a través de cambiar mi mentalidad, de tener afirmaciones positivas. Para mí el lenguaje arquetípico, ¿no? Esto de que hablamos de los estados de conciencia que vamos atravesando todos los humanos, que es algo que se repite, ¿no? Patrones, ciclos, el tarot, la astrología, son todos lenguajes simbólicos, arquetípicos. A mí me encantan y me hicieron comprender un montón de cosas. Entonces, por eso yo hablo así todo el tiempo y lo transmito, porque eso a mí me ayudó a entender y a elevar la vibración. Así que quien resuene con este lenguaje con el que yo conecto, tal vez pase por lo mismo. Eso es lo que espero, entonces por eso lo comparto. Y otro de los desafíos también que me pasó, claro, en este proceso uno busca salir, en este proceso de elevar la vibración, uno busca salir del estado de supervivencia, ese estado de eso, de hacer las cosas por necesidad, por carencia, y como desde un lado yang, ¿no? Desde la energía masculina, de hacer, y sentir que nunca es suficiente, y la exigencia. Uno busca en todo este proceso pasar un poco más al estado del ser, que es la energía femenina, al yin, al permitirnos como atraer. Si nosotros bajamos la mente, el ego, los pensamientos, y dejamos que nuestra alma vibre en su esencia, ¿no?
la clave es como sacarle todas esas distracciones que el ego pone por miedo y demás. Nuestra alma vibra en esencia y ahí es donde atraemos todo lo que es para nosotros. Cuando estamos en paz, en calma, ahí es cuando vienen oportunidades, gente que nos hace bien, ¿no? Entonces se habla mucho de ponernos en ese estado magnético, de atraer que las cosas vengan a nosotros en vez de ir a buscarlas. Sino que las oportunidades vienen y uno ahí se sube al carrito de la oportunidad y ahí es donde uno empieza a hacer como por añadidura, pero que las cosas vengan, que no sean forzados. Eso es lo que se busca cuando uno entra en este estado de flow, de atraer lo que somos. Y ahí hubo un proceso que atravesé también, que claro, yo me acuerdo que todo el tiempo en mi journal o en mis afirmaciones escribía: atraigo personas amorosas, personas armoniosas a mi vida, vínculos hermosos, atraigo gente linda, amigos, etc. Y tenía como esta vibra o inocencia del momento de decir, bueno, yo ahora estoy en esta vibra, entonces todo lo que atraigo es positivo. Toda la persona que viene a mí es porque vibra con mi esencia. Y claro, creía que todo era así. Y en realidad, cuando uno conecta con este estado de magnitud, ¿se dice? Como de magnetismo, y atraes todo en realidad, que es uno eleva la vibración y esa vibración es luz y la luz refleja y atrae. Entonces eso va a atraer personas que quieran de tu luz. Pero tanto como pueden llegar personas que buscan inspirarse de tu luz, también van a venir los parásitos, la sombra queriendo como absorber esa luz. Entonces también ahí está el desafío de que cuando uno se encierra en la cuevita y conecta con su luz, salir con esa luz al mundo y poder mantenerla y saber discernir y poner los límites. Ese fue otro de mis desafíos, de darme cuenta de que cuando estás en ese estado de vibración alta, van a venir todo tipo de energía. No todo lo que viene va a ser positivo. Y ahí es cuando uno tiene que discernir y entender qué es eso que viene. Atraer no significa siempre atraer, digamos, lo positivo. Es una oportunidad también para esos que se quieren aprovechar de la luz y que buscan apagar la luz. Y ahí está el arquetipo de la sombra. Uno de mis desafíos en general de la vida fue aprender a poner límites, aprender a salir a ese mundo y que no me coma, digamos. Siempre como siento que como mi proceso fue de chica mantenerme en la cueva encerrada por eso, por no tener como la madurez o la fuerza de poder poner esos límites ante la vida misma. Que bueno, siento que es aprendizaje general de la vida, de todos. Esto fue un poco lo que yo aprendí en este camino de buscar cuidar mi energía, saber manejarla, poder elevar mi vibración y una vez que ya integré algo de todo eso, poder compartirlo. Ahí es donde yo encontré mi servicio, mi misión, mi vocación y desde qué lugar hacerlo, ¿no? Esto que digo que yo lo hago más desde este lugar, desde la mentalidad, trabajar lo emocional. Para mí fue como súper importante eso, entonces es lo que a mí me sale compartir hoy en día. Es la forma en la que encarno esta misión, este servicio o este trabajo. A este proceso se le dice también elegir el camino de las virtudes. Estamos en esta tierra y podemos elegir nuestro libre albedrío, ¿no? De hacer el camino que queramos y elegir el camino de las virtudes. Es esto, poder elevar nuestra vibración, esto de comer sano, hacer ejercicio, mantenernos activos, vitales y no todo el tiempo en las distracciones. Las distracciones son los vicios, ¿no? El alcohol, la fiesta, la comida ultraprocesada, el sexo casual en exceso, la dopamina barata, todo eso es la distracción que nos aleja de este camino de las virtudes, este camino de elevar nuestra vibración. Y por eso siempre que uno entra en este camino y empieza a compartirlo, cuando ya estás en este proceso de empezar a hablar y mostrar qué es lo que a vos te transformó, qué es lo que te hizo cambiar, qué es lo que te hizo elevar la vibración, eso es luz que uno sale a compartir y eso va a generar
impacto. Cuando hay luz, así como sale la luz, también va a saltar la sombra a atacarte. Lo veo mucho en las redes sociales. Cuando hay alguien compartiendo una verdad, lo veo en personas que sigo y demás, automáticamente salen personas a decir cosas horribles y es la sombra que está buscando como bajar o apagar esa luz. Entonces el desafío de uno, el que está compartiendo eso, es como poder mantenerte firme, que en realidad si es algo que vos encarnaste y lo integraste a tu vida, estás firme, estás compartiendo tu verdad. Y eso es una actitud completamente activa, no es algo pasivo. Entonces lo que es activo, esto genera impacto, genera movimiento, genera atención en los que ven esa luz y que no la están pudiendo tener. Entonces la forma de ellos poder sentirse bien, ¿no?, del parásito energético es o absorber esa luz o buscar bajarte a su nivel. Un poco esta es la dinámica que se genera cuando buscamos elevar nuestra vibración y ver el impacto que hay alrededor, ¿no? Los contrastes que hay. Bueno, esa fue un poco mi experiencia con este tema y todo este proceso, este camino del héroe que sigo transitando. Ojalá me haya dado a entender. Y si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme. Te mando mucho amor para tu viaje y que estés muy, muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo.